que ustedes sí pueden hablar porque ustedes están ahí. Nosotros estamos en Cuba. Y hay mucha gente, muchos cubanos que no están en Cuba, que hablan. Así mismo. Y Oye, Molusco, tú puedes tener 1 millón de seguidores y tú puedes tener todo lo que te dé la gana. Tú eres un falta de respeto. Cuando tú vayas a hablar de Cuba, primero infórmate. En Cuba hay mucha gente que habla. En Cuba hay mucha gente que está preso por hablar. Para que tú pongas estos dos payasos como que son los que hablan. Y para que tú estés hablando que las personas que hablan están fuera de Cuba. Cuando estás fuera de Cuba es cuando más se tiene que hablar. Pero en Cuba hay muchísimo, hay más de 1000 gente presa por hablar. Bueno, les decía, esta fue una entrevista. Estaría bueno buscar el podcast ese en estos días para ver qué más le pregunto. Pero me imagino que esta es la parte más caliente. Molusco estuvo en el podcast de él con Charlie y Ojairo. ¿Tú te acuerdas de Charlie y Ojairo en eso, verdad? Y siempre que le tocan el temita a Cuba, cuando tú le preguntas a alguien de esta gente por Cuba, mira, le entra una tiradera de peo. Miren para acá. se les hace complejo hablar de Cuba en medio, viviendo en Cuba. No tienen temor, como dicen por ahí. O sea, mano, es difícil hablar de Cuba porque el gobierno te puede... A ver, vamos a ver una cosa primero. Esta gente no vive en Cuba. Los dos viven en los Estados Unidos. Tienen residencia en los Estados Unidos. Lo que pasa es que allí en Cuba es donde hacen la música y van y vienen. No es lo mismo un cubano que vive en Cuba, preso, que no puede salir, que esta gente que son cubanos, como la canción aquella de Maluma, amigos con derecho. Ellos son cubanos con beneficio. Cubanos que entran y que salen. Tienen residencia en los Estados Unidos y tienen residencia en La Habana. Le cantan a la gusanera de Miami y le cantan en los bares de Sando Castro. Es decir, están en las dos aguas, pero ellos no viven en Cuba. No. Ellos no viven en Cuba. No tenemos miedo. No tienen miedo. Eso me gusta. Es complicado. Dice el otro que es complicado. Pipo, ven acá y esa pinta de bufón. Verdad que la moda es la moda, pero oye, es que se tiran, es que ellos se empeñan en disfrazarse de bufones. Si mientras más estrambólico te vista, parece que es mejor. Me parece a mí, no sé, no tengo la idea. Pero Vivo, puedes hacer el papel de Joker facilito. Dice que es complicado. Hablar, es complicado hablar. Porque cada cual tiene su criterio, cada cual tiene su forma de pensar. Entonces, digas lo que digas a la forma de pensar tuya, siempre la gente la va a criticar. No es que digas lo que digas. Por ejemplo, el payasón, por la primera vez que estuvo en un concierto por acá en los Estados Unidos, coincide con una de las protestas más grandes que ocurrieron en Santiago de Cuba, después de las protestas del 11 de julio. Cuando a este payasón le preguntaron por las manifestaciones y por los protestantes, ¿tú sabes cómo él le contestó? Mira, yo lo tengo por aquí, te dije que no lo había borrado. Mira, no es que tú digas cualquier cosa y la gente te va a criticar, es que si te vienen a preguntar por unas manifestaciones y tú respondes de esta manera, claro que te van a criticar. ¿Te das cuenta? Déjame seguir. No es miedo, es respeto. Le tenemos respeto a hablar de eso, ¿me entiendes? Nosotros lo vivimos y ya. Lo vivimos como todo el mundo. Nosotros sí estamos en Cuba. Ustedes no lo viven como todo el mundo. Ustedes están forrados en dólares. Y ustedes no viven en Cuba, no mientan más. Este tiene residencia en los Estados Unidos. De hecho, los dos tienen residencia en los Estados Unidos. Ustedes van a Cuba a hacer música. Porque ahí es donde está la fábrica de la música, usted, ahí es donde está, no sé, el éxito, los seguidores, porque para ser exitoso en Miami, primero tienes que ser exitoso en Cuba. Pero ustedes no viven en Cuba. Nosotros lo vivimos como lo vive todo el mundo. Exacto. Sí, nosotros estamos en Cuba. Ustedes tienen, o sea, que ustedes sí pueden hablar porque ustedes están ahí. Nosotros estamos en Cuba. Y hay mucha gente, muchos cubanos que no están en Cuba, que hablan. Así mismo. Y oye, Molusco, tú puedes tener 1 millón de seguidores y tú puedes tener todo lo que te dé la gana. Tú eres un falta de respeto, no te pongas bravo. Cuando tú vayas a hablar de Cuba, primero infórmate. En Cuba hay mucha gente que habla. En Cuba hay mucha gente que está preso por hablar. Para que tú pongas estos dos payasos como que son los que hablan. Y para que tú estés hablando que las personas que hablan están fuera de Cuba. Cuando estás fuera de Cuba es cuando más se tiene que hablar. Pero en Cuba hay muchísimo, hay más de 1000 gente presa por hablar. Y hay gente presa por protestar, por pedir un cambio. Y la gente que salió a pedir un cambio, ¿tú sabes lo que le contestó que tú dices que sí puede hablar? Mira, le contestó así. Entonces, mira, muéstrale el video a tu gente y después ponte a hablar de los que hablan de afuera. Cuando uno va a hablar de algo, uno se tiene que informar antes de hablar tanta porquería. no saben nada. Nosotros estamos en Cuba. O sea, no saben nada. ¿Y de dónde somos? El que no sabe ni dónde estás parado eres tú. Cada vez que llevas un cubano ahí es para hablar porquería. Infórmate primero antes de hablar de Cuba. Yo lo pensaría 2 y 3 veces, fíjate, antes de hablar de Puerto Rico. Me informaría bien, buscaría amigos míos puertorriqueños que me pudieran aconsejar, pero cada vez que habla de Cuba es para meter la cuchareta. Sí. Hace unos días se fue la luz 4 días seguidos. Nosotros estuvimos ahí 4 días. Estuvo cabrón. Claro, Sí, 4 claro. días estuvimos ahí. Estuvo cabrón.
Claro, pero ellos tienen planta eléctrica y tienen dólares. Y les pagan en dólares. Ellos no son un cubano común y corriente. Ellos estaban ahí porque estaban ahí. No es que ellos fueron a disfrutar eso ahí. Y lo más seguro es que tengan planta esa que nunca se les va la corriente. Ni tienen que hacer cola. ¿Tú has visto a esta gente haciendo cola para el gas? ¿O lo has visto haciendo cola para el picadillo? ¿O lo has visto haciendo cola para el pan? Dime. A ver. Solo en mi casa, pues fue en tornado eso, Sí. ¿no? Yo solo en mi casa. Bueno, yo esto no es solito. Cuba, pero aquí nos pasa cada rato. No son Sí. 4 días, pero pasa a veces un rato cabrón, sin luz. Sí. Aquí viene un huracán, nos despeluza y estamos meses sin luz. Mm. Es complejo nuestros países, claro está. O sea, sí, es evidente que Puerto Rico es un poco distinto, ¿no? Sí. No, Puerto Rico no es un poco distinto. No, Puerto Rico no es un poco distinto. Tú eres un falta de respeto. No, tú eres un falta de respeto. Puerto Rico es Puerto Rico. Cuba es una dictadura, es una tiranía. Esta gente no te lo van a decir porque tienen respeto. Pero en Cuba hay gente que lo dice y está preso por eso. Ellos no lo dicen porque tienen respeto, según ellos. No es miedo, es respeto. Pero en Cuba hay mucha gente que habla. En Cuba hay oposición, hay opositores, hay prensa independiente a lo que esta gente le huyen. Porque a esta gente lo único que les interesa es hacer dinero. El día que le hagamos a estos pseudomúsicos, vamos a decirlo así, lo que le están haciendo los venezolanos a todos los músicos que apoyan al dictador, hasta ese día van a sentir respeto por esa dictadura. Porque por las dictaduras no se siente respeto. Me perdona. Y Puerto Rico es bien diferente a Cuba, porque Cuba es una tiranía. Y tú lo sabes, tú sí lo sabes. Está un poquito más adelante que Cuba. Así mismo. Exacto. Coño, Molusco, a ti está bueno para mandarte 3 meses de vacaciones para Cuba. Para que tú digas que Puerto Rico está un poquito más adelante que Cuba. Cuando yo vea puertorriqueños escapando para Cuba, yo te voy a creer, fíjate. Cuando yo vea puertorriqueños tirándose en chola, pero para Cuba, yo te voy a creer. De verdad que las cosas que uno tiene que escuchar. A ver. Pero como todo país, cada país tiene su situación, tiene sus problemas. Bueno, esto fue una captura. Está bueno para buscar el podcast. Mira, aquí está nuestro amiguito. Él respeta la dictadura y a los protestantes les saca la lengua. Díganme algo. Esto me lo guardé de recuerdo porque yo sabía que esta gente iban a volver a meter la cuchareta. Porque después pidieron su disculpa, salieron con la muela y a los 3 días estaban poniendo a mainear las nalgas a la gente. Esta gente lo único que les interesa es su bolsillo. Y Molusco es bien falta de respeto a la hora de hablar de Cuba. Es la verdad. Y a la hora de decir que no está en Cuba, mira, está repitiendo el mismo guión del Partido Comunista, el mismo guión de la UCI. El que está afuera es el que habla. No, el que está afuera es el que más tiene que hablar. Si todos los que estuviéramos afuera estuviéramos alzando la voz en pos de la libertad de Cuba, en pos de un cambio, estuviéramos apoyando un cambio en Cuba, todos estos músicos, mira, tuvieran que entrar por la canalita. Se demostró el 11 de julio. El 11 de julio todos se montaron en el carrito porque todo un pueblo se rebeló. Y ellos, en ese momento, ellos tenían que montarse en el carrito de la libertad. Y se montaron mientras les convino. Entonces, cuando le metamos el toque ese que se merecen, no es que lo tengamos que hacer porque es hacerle bullying. No es bullying. Yo no estoy convocando a nadie. Yo estoy apelando al sentido común, a los principios y a los valores. El que apoya al dictador, que pisotea a tu pueblo, no merece tu apoyo. Así es como yo pienso. Si tú piensas de otra manera, oye, felicidades. Pero el cambio tiene que empezar por nosotros. Porque mientras los que están en Cuba, y es lo que yo le digo a la gente quiere que los que están en Cuba se están jamando el cable. Pero mientras la gente que está en Cuba está viendo cómo el bebecito llena paz de estadio, la gente dice, mira eso, si los que están allá afuera no hablan, están meneando las nalgas con el tipo que toca en los bares de Sandro Castro, ¿qué voy a hablar yo aquí? Si aquí yo hablo y me muelen a palos, ellos están allá afuera, así hablan de nosotros. Solo vivía yo constantemente en Cuba. Los que están en Cuba dicen, hacer los que ya se fueron, que no los van a censurar, que no los van a perseguir, que no los van a golpear, que no los van a meter presos. No hablan. Ellos que pueden hablar, que pueden convertirse en la voz de todo un pueblo, en la voz de nosotros, en la voz de nuestro silencio, no habla. ¿Cómo vamos a hablar nosotros si aquí cuando tú hablas te matan a palo? Entonces ellos ven y dicen, oye, si esta gente no habla, yo no voy a hablar, voy a buscarme la vida como pueda. Ellos están meneando las nalgas con bebecitos. Bueno, yo voy a menear las nalgas con la conga porque yo no tengo bebecitos, pero bueno, tengo la conga. Nosotros no le damos el ejemplo, nosotros exigimos algo que no somos capaces de hacer, no somos consecuentes con las cosas que decimos o no somos consecuentes con nuestros actos, porque de alguna manera escapamos de ese maldito sistema, de esa maldita isla, escapamos del comunismo. Entonces deberíamos ser consecuentes con eso, porque es que llegamos a este país pidiendo refugio político. Que no se te olvide eso. Llegamos a este país, cuando entraste a la frontera, acuérdate que fue lo que tú dijiste. Tú vienes huyendo del comunismo
Demuéstralo con tus actos. Demuéstrale que tú, cuando llegaste a la frontera, no mentiste. Las cosas que uno tiene que ver. Después voy a buscar el podcast a ver si lo encuentro, aunque me imagino que esa ha sido la parte más interesante, pero es verdad que este Molusco se pasa. No, se pasa. Parece que el guión se lo escribieron en las oficinas del Comité Central. Dice, dale, pártelo, échale, chavo. Donde estaba concentrado. Saludos para el doctor Chuleta, para José Alvarado. Dice, hay que pedirle a este tipo vaya a Cuba y diga lo mismo que está hablando. Así que mandarlo de vacaciones para Cuba, para que entonces después diga que sí, que en qué se diferencia Puerto Rico y Cuba. Que es una diferencia, que bobería. Mira, el que se va a ir nadando de Cuba a Puerto Rico va a ser él. Ahí es donde él va a aprender la diferencia entre Cuba y Puerto Rico. A propósito, doy un abrazo para toda mi gente linda de Puerto Rico, caballero.